Pues ciertamente sobre este evento que fue muy lamentable, ¿no? Sí. Medimos niveles de conocimiento, de preocupación y un tema que aquí lo analizamos o especulamos un poco sobre él, sobre los niveles de responsabilidad. El primer gráfico nos habla de altísimos niveles de atención, 96% del país se enteró, ¿no? Para hacer un solo evento, digo, ciertamente pues es un evento muy notable, es una tragedia, pero pocos eventos únicos llegan a este nivel de conocimiento. Siguiente gráfico, que es pues uno que me preocupa a mí en particular no sé si llamarle la teoría de la conspiración implícita, ¿no? que siempre tenemos en buena parte de estos sucesos. Cree que la explosión ocurrida en Hidalgo en una toma ilegal de combustible de Pemex fue un accidente o fue provocada intencionalmente. Fue un accidente 43, empate. fue provocada 43. Me parece que pasa con muchos sucesos de esta naturaleza, pero por las dimensiones, ¿no? Creo que yo esperaba más una respuesta que fuera sobre un accidente. ¿Y sabes qué pasa también en este punto, Paco? Que Sí. todavía no se ha determinado con precisión qué fue exactamente lo que ocurrió. Sabemos que está la explosión, vemos las imágenes, vemos a los actores principales, vemos las acciones del gobierno, en fin, pero una teoría, una conclusión precisa sobre qué fue lo que ocurrió, aún no la tenemos. La próxima semana se va a dar a conocer ya con más precisión qué fue lo que pasó y qué provocó esto. Ese es un buen punto, porque hecho. esta es una consecuencia de la falta de información o de la falta de certeza. Entonces se genera especulación. Siguiente gráfico, que es uno que me parece que deja más que claro nuevamente toda esta discusión de niveles de responsabilidad. ¿Quién fue el responsable? Recordarán que hubo un debate ahí y lo mencionamos aquí sobre el ejército. Probables niveles de responsabilidad de la misma empresa Pemex o incluso del gobierno federal. Esto junto nos suma más de 13 puntos. El ejército solamente 2, 6 Pemex y el gobierno federal. La mayor parte de la gente, y esto responde en parte a la pregunta de por qué este tipo de eventos no le cuesta al presidente o al gobierno federal, pues porque no se asume que haya responsabilidad de ellos, básicamente, y yo creo que en esto influyeron mucho las imágenes que vimos mediáticas donde la gente estaba alrededor de la toma de gasolina. 4 de cada 5 mexicanos, 8 de cada 10, 81% cree que en realidad son las personas que estaban ahí y no la autoridad, las únicas responsables y no la autoridad, ¿no? Entonces creo que esto me parece que dice mucho del resultado final de este evento en términos de pues costo político, por ponerlo de esa manera. Y que además se dio a conocer información desde el momento en el que ocurrió. Todos los días teníamos acceso a información sobre cómo iba evolucionando el caso y, como dices, mediáticamente las imágenes nos mostraban quiénes se encontraban en ese momento ahí. Hay otros videos donde también se ve a la autoridad tratando de persuadir a la gente de que no se acerquen, de que se retiren de este lugar que es peligroso. Y bueno, con base en esa percepción es que se da este resultado, ¿no? Exactamente. Entonces creo que es más que evidente algo que intuíamos, pero que decíamos estuvo en discusión, ¿no? Siguiente gráfico. Considera que el gobierno federal debería indemnizar a los familiares de los afectados por la explosión. La gran mayoría no, 74%, 3 de cada 4, pero este 22% es más interesante. 1 de cada 5 diría que sí, que merecen algún tipo de indemnización, que esto no corresponde con la responsabilidad atribuida, es decir, no es un tema solamente de responsabilidad, sino de probable consecuencia después de una tragedia así. Y más por el resultado que veíamos en la lámina anterior, si consideran que las personas son responsables, ¿por qué habría de indemnizarse? Así es, y solamente en el agregado sería 13% el gobierno federal. Hay un 22% que quisiera que los indemnizaran, tal vez por un motivo más humanitario. Siguiente gráfico. Considera que las personas que no murieron en la explosión, pero que estaban recolectando combustible de manera ilegal, deberían ser detenidas por las autoridades o con la mala experiencia que vivieron es suficiente. Deberían ser detenidas por las autoridades 46%, la mala experiencia es suficiente. Otra vez, hay un debate. A mí me parece que aquí incluso podríamos cuestionar temas como cultura de la legalidad, habría otras implicaciones en esta pregunta, pero nuevamente tenemos un debate ahí, ¿no? Está casi
en mitades, digamos. Sí, ¿no? quizá lo que quieren es que se castigue como delito el robo de combustible, más allá de, en este caso en particular, que se viera evidentemente quiénes serán los responsables, ¿no? Así Sino que es. se quiere que se castigue precisamente ese delito. Pero si asumes que el 81% responsable, ¿no? Sí. Es solo la mitad la que quiere, bueno, la que está pensando en algún tipo de penalización, De castigo. ¿no? Finalmente, en la última pregunta, esta también me intriga un poco saber qué hay atrás de esto. No es fácil leerla. ¿Cree que si se presentara en otra parte del país una fuga de combustible en un ducto de Pemex, la gente iría a recolectar combustible o ya no iría? 57%. Antes de verla, dice, de ver el resultado, yo diría no. No, dice lo contrario. Desafortunadamente no se aprende de la experiencia según esta encuesta. Y me remito otra vez a las imágenes que vimos, ¿no? Después de esas imágenes tan poderosas, uno pensaría que la gente... ¿Quién se va a arriesgar? Pero nuevamente esto es algo que haría alguien más, no claro. necesariamente lo personaliza el público, pero sí me parece interesante que la mayor parte de la gente cree que sí iría nuevamente por recolectar combustible. Pues ahí lo tenemos, lo podemos consultar en Parametría. Gracias, Paco, que tengas un muy buen día. Te vemos la próxima semana. Leti, al contrario, gracias a ustedes.